¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, las misiones de observación electoral con otro notable invitado, Óscar Saint-Teufel. Es nada menos que el presidente del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia. Óscar, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias, Jorge. Un gusto de estar acá. Un saludo a todos los televidentes de este canal tan importante. ¿Qué está haciendo Óscar como misión de observación, en este caso, en las elecciones presidenciales de Venezuela? El Consejo Nacional Electoral de Venezuela tuvo la gentileza de invitarnos a un grupo de personas que formamos una organización que se llama el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, CELA, por su sigla. Y en este momento entonces yo estoy formando parte de esa misión de veeduría o de observación electoral, pero además representando al Tribunal Supremo Electoral de Bolivia. ¿Y qué espera que sea tu trabajo o qué se espera que sea tu trabajo? ¿En qué consiste? Nuestro trabajo básicamente consiste, Jorge, en verificar que las elecciones se realicen de una manera transparente, donde la ciudadanía tenga la posibilidad de ejercer sus derechos políticos y las organizaciones políticas también tengan una igualdad de condiciones para participar en este tipo de contiendas. Normalmente los veedores tenemos un cierto código, llamémoslo así, que nos impulsa a no opinar sobre la política interna de un partido, pero sí en el marco de una cooperación internacional horizontal que se denomina, a formular recomendaciones y sugerencias para que cada vez esos procesos electorales se realicen de mejor manera posible y cumplan con los más altos estándares de eficiencia y calidad. Tu conclusión en las horas que llevas acá. ¿Qué es lo que has visto? ¿Qué es lo que has sentido? ¿Qué es lo que has observado? El Consejo Nacional Electoral de Venezuela ha progresado muchísimo, ha dado pasos gigantescos en lo tecnológico. Ahora en Venezuela ya se utiliza el voto electrónico, se tienen los resultados el mismo día, en la misma jornada electoral, cosa que en Bolivia todavía no hemos logrado hacer. Hemos recibido una información completa ayer, antes de ayer, de los rectores y rectoras que conforman el Consejo y de los directores de la institución, donde se nos ha mostrado todo el aspecto técnico, tecnológico y estamos realmente, yo diría, con una sana envidia, por lo menos en lo que a mí toca, por los avances notables que vemos en todo este tiempo que ha transcurrido desde la última vez que estuve en Venezuela. ¿Has estado como veedor o como observador, como tú dices, en otras elecciones de otros países? Cuéntanos. Sí. El CELA, desde su fundación allá por el año 2005, ha realizado muchísimas misiones de observación electoral y entonces hemos estado en el Brasil, en el Perú, hemos estado en Venezuela, hemos estado en Dominicana, en Nicaragua, en Panamá, en muchos países. La última misión exitosa del CELA, aunque yo no participé de ella, fue la que se realizó en la elección rusa de hace poco tiempo. ¿Y alguna tendencia, algún común denominador de tu experiencia que tú ves lo bueno, lo malo y lo feo en nuestra América Latina en cuanto a estos procesos electorales, es decir, en la implementación de la jornada electoral? Yo creo que cada vez los procesos electorales son más confiables, cada vez se han desarrollado, como decía, avances tecnológicos importantes. Ya la gente tiene que confiar totalmente en los órganos electorales, porque no hay posibilidad de que se haga ningún chanchullo, eso de que se hacía antes, que había fraude, son cosas del pasado, ya no existe. A propósito, te daré un comentario muy ligero. En las épocas en que gobernaba en Bolivia el movimiento nacionalista revolucionario, un ciudadano campesino se acercó a querer votar y le dijeron, pero ya votaste.
pero ¿cómo si recién llego? Pero ya votaste. Y entonces el hombre pregunta ingenuamente, ¿y puedo saber por quién he votado? ¿Cómo vas a saber por quién has votado? El voto es secreto, ¿no? Yo creo que esas cosas ya no se dan ni siquiera como anécdota. Sí, en México por lo menos tenían la reputación de acarreo de gente, de compra de votos, de excesos de todo tiempo durante las décadas del PRI. Es decir, que ¿tú crees en ese sentido que hay una especie de madurez? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. En todos los países han habido avances en cuanto a la confiabilidad de los procesos electorales. También el control social es cada vez mayor. Y lo que siempre está, toda moneda tiene dos caras. ¿Y cuál es la asignatura pendiente que podrías tú llegar a la conclusión que también se repite o por lo menos lo ves con cierta frecuencia en estos procesos electorales en la región y en el mundo? Hay una cierta tendencia siempre de los partidos, las organizaciones que pierden a quejarse de que el árbitro no fue suficientemente imparcial. Pero no pasa de ser un comentario ligero en general. Yo diría, en el caso de Bolivia, que tenemos una deuda pendiente con la sociedad. Y es que nuestro sistema es muy seguro, pero es lento. No te podemos dar el resultado oficialmente el mismo día de la jornada. Podemos hacerlo en 5 o 6 días. Y la gente cada vez nos reclama mayor rapidez. Es una tarea pendiente. ¿Qué es tu reacción? Yo he estado en Estados Unidos cuando la última elección que le gana entonces Joe Biden a el expresidente Donald Trump. Es complejo, tú sabes, el sistema electoral en Estados Unidos no es directo. Si fuera por votos populares, le ganó Biden a Trump por algo como 7 u 8 millones. Y Trump aún hoy no reconoce la victoria de Joe Biden, dice que hubo fraude. Sí, señor. Y le han preguntado en esta elección presidencial que va a ocurrir el mes de noviembre, le dijo, ¿usted va a aceptar los resultados? Y su reacción es siempre que sea justa y transparente. No dice que sí. ¿Tu reacción? No, yo creo que es un exceso. Ya reitero el comentario. Los sistemas electorales han desarrollado mucho. La gente debe estar confiada en que en ningún lado se hace nada sucio. Todo es correcto, todo es transparente y los órganos electorales también se han tecnificado mucho. Hay personal de apoyo, directores que trabajan muchos años, saben cómo hacer una elección y cómo hacerla bien. Yo vuelvo a un tema que es también una asignatura pendiente para muchos en Estados Unidos, porque Estados Unidos se llama Estados Unidos de América. Son 50 estados, como 50 países. Y la elección presidencial no es una elección supervisada a nivel federal. Cada estado organiza la elección con su presupuesto, exacto, sus máquinas, sus sistemas. En ese sentido, California vota con unas máquinas y Ohio con otras, etcétera, etcétera. Tanto es así que supuestamente, y yo repito la versión oficial, en aquella elección que gana George W. Bush, o sea, el hijo de George Bush padre, sí, gana por 530 votos. Cuando los volvieron a contar, ¿te acuerdas que los papelitos que estaban perforados? Y en ese sentido, en América Latina, tú ves que hay alguna situación un tanto similar, es decir, que en una parte del país se organizan con unas máquinas, en otras partes otras, o siempre en todos los países es una organización a nivel nacional. Aún en los sistemas federales como México o Brasil o Argentina, el sistema es único en todo el país, en Latinoamérica. No hay esa diversidad de sistemas y incluso de distribución de los representantes electos al colegio electoral como en Estados Unidos. ¿Y cómo podemos asegurar al escéptico que lo electrónico es seguro?
En el caso de Venezuela, que es el ejemplo más cercano, el año 2005 todavía se votaba manualmente. Cuando se avanza con el tema de los equipos para el voto electrónico, al comienzo hubo algunas desconfianzas, comentarios adversos, críticos. Sin embargo, el Centro Carter certificó y avaló que era un sistema absolutamente confiable. Y desde entonces creo que la ciudadanía ya no tiene ninguna desconfianza. Óscar, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Óscar Hassein-Teufel directamente desde nuestros estudios aquí en Caracas. Óscar es el presidente del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia. Estamos hablando sobre los procesos de observación electoral en el mundo y en nuestra América Latina. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Óscar Hassein-Teufel directamente desde nuestros estudios en Caracas. Óscar, presidente del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia. Estamos hablando sobre las misiones de observación electoral justamente en nuestra América Latina y en el mundo. Óscar, tienes el plato lleno en Bolivia porque se vienen dos eventos interesantes, por ejemplo, el tema de la elección judicial y la elección presidencial para el mes de agosto del 2025. Primero, ¿no hay fecha definitiva de lo que tiene que ver con la elección judicial? Me gustaría empezar por lo segundo. La fecha de la elección general de alguna manera ya está definida por el órgano electoral. Debería ser el día domingo 17 de agosto del año 25 para posibilitar que una eventual segunda vuelta, si es que se da el caso, esta se pueda realizar dentro de los 60 días, es decir, en octubre del 25, y garantizar de esa manera que la transmisión de mando se realice el 8 de noviembre, que es el día que el actual gobierno cumple su periodo de 5 años. Esa elección todavía no está en curso, pero ya el órgano electoral ha tomado las previsiones porque efectivamente hay que ir trabajando con tiempo. En lo que no hemos avanzado realmente, aunque nosotros técnicamente sí hemos hecho todos los preparativos, es en la elección de los altos magistrados de los tribunales de justicia. Ellos han cumplido su periodo en el mes de diciembre del año 23 y debíamos haber hecho la elección en octubre o noviembre del año pasado. Estamos ya pasando el medio año del año 24 y no hemos podido hacer la elección porque este proceso tiene dos partes. La primera parte a cargo de la Asamblea Legislativa, que debe realizar la convocatoria, realizar la preselección de los candidatos y entregar esa lista al órgano electoral. Y recién el órgano electoral puede hacer la convocatoria, fijar la fecha y establecer el calendario electoral. Nosotros tenemos todo listo para llevar adelante ese trabajo. Incluso debo añadir que tenemos el presupuesto garantizado por el Poder Ejecutivo, pero hasta ahora la Asamblea no avanzó en el proceso de selección de los candidatos. Están estos días tomando pruebas, exámenes, entrevistas, pero no sabemos si es que realmente vamos a poder tener esa lista de candidatos hasta el 10 o 15 de agosto, que sería lo ideal. ¿Cómo convencemos
a los escépticos, y ya no hablo de Bolivia, sino hablo del mundo entero, y que podemos llegar hasta el norte de nuestro continente, de que las autoridades de los tribunales supremos electorales, como es el caso tuyo, que sos el presidente, etcétera, etcétera, con diferentes nombres, pero la misma institución, es un ente, por llamarle de alguna manera, independiente y no está al servicio de nadie, sino de la opinión pública o de la ciudadanía en general. Sí, ese es un problema porque como nos ha ocurrido muchas veces, por muchas pruebas que el órgano pueda dar, de que goza de absoluta transparencia, de que hace un trabajo técnico, imparcial, siempre hay gente, hablo de Bolivia en este caso específicamente, siempre hay gente que duda de que eso sea verdad. Bueno, como dice la Biblia, por sus resultados los conoceréis. Tenemos que apelar a esa frase bíblica y confiar y esperar en que cada vez que hagamos un proceso, este proceso sea el ejemplo y la demostración absoluta de ese trabajo técnico e imparcial. Ustedes tienen el tema, digamos, de la geografía, es decir, acá tenemos los Andes y hay regiones de Bolivia que son muy remotas o muy difíciles de acceso. Supongo de que la transmisión de la información de los votos es más compleja. Eso también genera falsas expectativas, porque, por ejemplo, la gente que vive entonces en La Paz o en el Alto, los votos llegan primero y los que viven en zonas más remotas, y eso puede crear una falsa expectativa de en qué dirección está marchando la elección. Sí, sí. Y por eso no es fácil hacer un programa de conteo rápido como suele ocurrir en otros países, porque el voto citadino es totalmente diferente al voto de los sectores rurales. Y como los votos citadinos son los que se van contando en primer lugar, puede generar una falsa tendencia, efectivamente, y es lo que ha ocurrido muchas veces. Tenemos que buscar un mecanismo que nos permita generar más confianza de la ciudadanía. Y tenemos que tener un sistema de transmisión rápida de resultados. Como te decía antes, ese es el trabajo pendiente que tenemos en Bolivia con nuestros ciudadanos. De todo lo que está sucediendo en la organización de los procesos electorales en Bolivia, ¿cómo comparas esta próxima elección de, como tú dices, de agosto del 2025 con las elecciones presidenciales de una década o dos atrás? Tú has estado en este tema desde mucho tiempo. Sí, yo entré a trabajar en el organismo electoral el año 2001 de una manera casual. Yo había dejado mis funciones en la Corte Suprema de Justicia porque yo soy esencialmente un abogado y de pronto me vi ahí arrastrado por una serie de circunstancias y acabé formando parte de la Corte Nacional Electoral, que se llamaba entonces. Yo soy un convencido de que el sistema electoral boliviano es absolutamente seguro, lento pero seguro. Tiene, por decirlo así, unas 3 fases o etapas. La primera etapa está confiada a los propios ciudadanos, que convertidos en integrantes de la mesa electoral son los que reciben el voto, son los que cuentan esos votos, son los que hacen el escrutinio y dejan constancia en el acta. Y el acta de cada mesa es un documento que ya no se puede modificar, salvo que hubieran impugnaciones o causales de nulidad que pueden revisarse de oficio. Pero eso es un porcentaje siempre mínimo. Los datos consignados en el acta electoral, que está a cargo de los ciudadanos, como digo, no pueden revisarse como principio general. Se opera un principio que es muy conocido en el ámbito electoral, el principio de preclusión. ¿Qué quiere decir? Que ya no se modifican. Ese documento, con todos los pequeños errores que pueda tener, es inmodificable, ¿verdad? La segunda fase está a cargo de los tribunales departamentales, en el caso de Bolivia,
y ellos hacen el cómputo departamental. En Bolivia tenemos 9 departamentos. Y ese sistema de cómputo departamental tiene una serie de mecanismos. Se hace con presencia de todos los delegados de los partidos políticos, con presencia de los observadores electorales, que ya es habitual que se inviten para cada proceso, ¿verdad? Y se escanean las actas, se pasan a una pantalla para que todos los que tienen copia, que deberían tener una copia del acta, en cada mesa se les distribuye, den su conformidad. Una vez que dan su conformidad, todos pasa a una mesa de transcripción y luego a una segunda mesa que no tienen comunicación entre ellos. Cuando los datos de una mesa y de la otra mesa de transcripción coinciden, la información ya va a un centro de datos y se va acumulando. O sea, mucha gente piensa que son las máquinas las que hacen el cómputo. No, el cómputo también es manual, por eso es lento, ¿sí? Los datos son los que pasan a una mesa. Y el Tribunal Supremo interviene ya en una tercera fase para hacer el cómputo nacional. ¿En qué consiste? En sumar los datos de cada una de las actas departamentales. No hay la menor posibilidad de que el Tribunal Supremo Electoral pueda cambiar esos datos. Para empezar, ya no tiene, el Tribunal Supremo ya no tiene acceso a las actas de votación, a las papeletas, ya no. Lo que está en las actas de cómputo departamental, eso es lo que se suma. O sea, es absolutamente confiable. Pero bueno, anda a convencer a todos de que es así. El otro tema, en el caso de Bolivia, es el tema del padrón electoral. El padrón electoral es el registro de todos los ciudadanos mayores de 18 años. Siempre fue cuestionado y por eso el 2009-10 se hizo un registro biométrico. La primera vez nadie dijo nada, ya para el segundo proceso ya hubieron críticas, que el padrón está inflado, que hay fantasmas, que hay venezolanos, cubanos, no sé qué, no sé cuánto. La OEA hizo el año 2017 una auditoría, ¿sí? Y dijo que ese padrón era confiable en un 98.9%. Y aquí hago otro comentario paralelo. También en el 2019 la OEA dijo que había habido algo irregular en la elección general de ese año, que hubo fraude. Y todo el mundo le cree a la OEA de que hubo fraude. Pero ¿por qué no le creen a la OEA de que el padrón es confiable? ¿No le creen? O sea que queda una asignatura pendiente. Sí, señor. Óscar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Óscar Hasselteuffel, directamente entonces desde nuestros estudios. Óscar, presidente del Tribunal Superior Electoral de Bolivia. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos en la próxima. Gracias, Jorge.